Máximo Gallo. ¿Cómo estás, Máximo? Bien, bien, bien. ¿Y a ti, cómo te ha ido? Muy bien, y con muchos deseos de hablar de un tema que es muy interesante, que es de pueblos originarios, y en este caso nos referimos a los Licán Antay, también conocidos como atacameños. En términos generales, como para entrar a nuestra conversación, ¿qué nos puedes contar de los Licán Antay o atacameños? Para aclarar un concepto más que nada, ¿ya? Atacameño es una palabra que los españoles no podían pronunciar, es muy difícil pronunciar el kunza, la lengua que hablaban los Licán Antay, y era algo así como atacamá, ¿ya? Que en kunza más o menos significa lugar de mucho frío, mucho hielo. Entonces se fue tergiversando y quedó como Atacama. ¿Ya? Ahora, ¿el término atacameño tendría origen kunza o origen español? Más bien español, diría yo, porque es una tergiversación donde los españoles no podían pronunciar la lengua kunza. Entonces, obviamente, las lenguas se van modificando, cambiando, adecuando al vocablo de cada cual. Y la palabra Licán Antay... Licán Antay, esa es una palabra kunza. Esa palabra es kunza. Esa es kunza. ¿Y obviamente los españoles nunca usaron la Licán Antay? ¿Cómo? ¿Los españoles? ¿Los españoles? No, porque le era muy difícil. A ver, prácticamente todas las lenguas aborígenes son muy guturales. Muy guturales. Guturales, claro. De acá. Y además tratan de imitar el sonido de la naturaleza. Entonces alguien que viene con un lenguaje como es el castellano, que hablaban los españoles, ¿no es cierto?, se les complicaba. Más aún, los estudiosos, ya los antropólogos, arqueólogos que anduvieron por esos lados y escribieron cosas sobre los Licán Antay, casi todos eran extranjeros. Entonces, ellos al escuchar la lengua Licán Antay, recuerda que no había escritura. Todo era de palabra. Entonces ellos quisieron escribir lo que escuchaban, pero muchas veces lo escribían de acuerdo a su lenguaje. Perfecto. ¿Ya? Claro. Entonces es ahí donde aparece la palabra Licán Antay. Perfecto. Con CK, que es una se pronuncia Licán Antay. Licán. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Se le puede llamar indistintamente Licán Antay o atacameños? Ya, en lo personal, ya, prefiero que me llamen Licán Antay. El atacameño lo crearon los españoles y dentro de los españoles hay cierto resquemor por lo que hicieron ellos. Sí. ¿Ya? Hicieron cosas más o menos bastante feas. Y quedó como atacameño porque se aprovecha, es lo que vende para el turismo. Tú le hablas a cualquier otra persona en el extranjero, donde sea, del pueblo Licán Antay, no saben qué es lo que es. Pero tú le dices, e incluso aquí a los chilenos, tú le dices el pueblo atacameño, ya, los que son de Calama, ya San Pedro Atacama, lo asocian a San Pedro Atacama, pero el sector es gigante, muy grande. La ubicación geográfica es en el Loa, ¿sí? En lo que hoy día es San Pedro Atacama y los alrededores, ahí se desarrolló. ¿Se le llama cultura o pueblo originario? Es que pueblo originario, ¿no es cierto?, porque tiene su origen ahí. Los Licán Antay, los primeros vestigios de la aparición de este pueblo son 900.000 años antes de Cristo. En el tiempo. Pero en el espacio, ¿dónde? Y el espacio que tiene, ¿no es cierto?, fue tan amplio que abarcó más o menos el sector de Calama, siguiendo el río Loa hacia el alto del río Loa, donde nace por allá Volcán-Miño. El agua. La villa. También había otro sector, ¿no es cierto?, que también había en Riachuelo, que va hacia el sector de San Pedro Atacama, que es el lugar más conocido. Pero hay un montón de pueblos, Toconao, Socaire, muchos otros pueblos. E incluso en su época de esplendor, en el 1200 y algo, 1300 después de Cristo, el territorio de los Licán Antay abarcaba ese sector que es actualmente
parte de lo que era Argentina, Salta, Jujuy, y un pelito de lo que es Bolivia antes de llegar a Tiahuanaco. Ahora, ¿cómo interactúan con...? Porque antes los españoles están los incas. ¿Cómo es la interacción con los incas? Allá. Primero llegaron la cultura tiahuanaco. ¿Ya? Pero entendiendo que los tiahuanacos de alguna manera son, o los incas de alguna forma son descendientes de los incas, ¿sí? Perdón, los incas son descendientes de los tiahuanacos. No, son dos culturas distintas. Tiahuanaco, ¿no es cierto?, está más o menos a la altura de lo que es el Titicaca, Bolivia, ¿ya? Por allá está la cultura tiahuanaco. Y los incas están por el lado, ya sabemos, por el lado de Cusco, ¿ya? Que hay relación, obviamente que sí. ¿Ya? Primero llegaron a Tiahuanaco, con su cultura y lo que conocemos hoy en día como el pueblo Aymara. ¿Ya? Pero entonces se quedan más al norte los tiahuanacos, ¿llegan hasta el Loa? Llegan hasta el Loa, claro. ¿Ya? Llegan hasta el Loa y interactúan, hay mucho cruce y hay muchas palabras y costumbres que se van quedando. ¿Y es una interacción pacífica? Totalmente pacífica. ¿Lo mismo que con los incas? Igual que con los incas. O cuando uno estudia, o cuando uno adquiere información de los incas, en lo personal me llama siempre la atención esto de que está siempre la relación pacífica que establecen con otros pueblos. Siempre, ¿ya? Si en realidad los incas nunca dominaron a la fuerza, llegaron y se impusieron, ¿ya? No por la fuerza como los españoles, que emplearon armas y todo en cuanto hay para poder dominar, sino que se fueron metiendo de a poco y se fueron mezclando y quedaron costumbres de los incas como de los tiahuanacos, quedaron ahí en el pueblo Licanantay. Por ejemplo, tenemos el cultivo por terrazas, ¿ya? Que eso es típico de la alta cordillera, los incas, ¿ya? Se empleó también ahí en el pueblo Licanantay, en toda esa zona. ¿Eso obedece a escasez de agua o a tipo de suelo? Hay no tanto como escasez de agua, sino que más bien es por aprovechar el agua, la naturaleza misma, y que ésta no haga daño. Por eso se hacen las terrazas, porque si lo dejas plano, el agua arrasa. En cambio, en plano, el agua sigue ese curso y empieza a filtrar verticalmente y no tangencialmente. ¿Eso sería una herencia de los tiahuanacos o de los incas? De los incas principalmente, claro. ¿Ya? De los incas. ¿Los Licanantay se mantienen siempre arriba en la altura o en algún momento bajan al mar? ¿Hay antecedentes de ser pescadores, por ejemplo? No. Su condición no era ser pescadores, pero sí existía mucho el trueque, donde bajaba gente de la alta cordillera, de la precordillera, bajaba, como también muchos changos subían hacia arriba para hacer el trueque. ¿Ya? Por ejemplo, familiares nos cuentan de que de Argentina llegaba mucho ganado. Y San Pedro Atacama, Solor, Toconao, ese sector era el lugar donde ellos descansaban con el ganado y bajaban posteriormente a Calama. Y muchos bajaban hasta Antofagasta. Claro. Y ya después hacían el mismo recorrido. ¿Ya? Ahora, quisiera, antes de hablar un poco de las actividades y hablar de si eran sedentarios o trashumantes, la lengua es el kunza. Kunza. Sí. Y hay una cosa interesante ahí. Kunza significa nuestro, ¿ya? Y es una lengua totalmente distinta al aymara, al quechua, al mapuche, totalmente distinta, totalmente. Y cuando llegaron los españoles obviamente traían sus traductores, pero estos tampoco captaban la lengua kunza. Y dicen la leyenda, los cronistas, que se les preguntaba al Licanantay qué lengua hablaban o qué idioma hablaban, y ellos le decían kunza. Sí, pero ¿qué lengua hablas tú? Kunza. En el fondo lo que le estaban diciendo el Licanantay a la pregunta ¿qué estás hablando tú? Ellos le decían nuestra.
¿Qué lengua habla? La mía, pues la nuestra. ¿Ya? Entonces que los cronistas empezaron a escribir, encontramos un pueblo que habla en lengua kunza. Que es nuestra. Y significa nuestra. Mi lengua, nuestra lengua, eso es lo que hablaban los kunz. Digo, los Lican Antay. En los antecedentes que revisé previo a esta conversación, dice que en algún momento habría desaparecido la lengua kunza. Desapareció, sí. ¿Y por qué o cuál es el valor de restablecerla? ¿Cuáles son los valores intrínsecos de esta lengua? Antes de eso te voy a hablar un poquito de la desaparición, ¿ya? Cuando llegaron los incas, los de Tiahuanaco, que son los aymaras, se mezclaron las lenguas y se empezaron a entrecruzar y a usar palabras de ellos en el kunza, ¿ya? Que es típico, normal. Sí. Como nosotros muchas veces usamos palabras inglesas, ¿te fijas? Ellos también, pero nunca la abolieron. Llegaron los españoles, como no entendían nada de nada, empezaron a prohibirla, pero de mala forma, con castigo. Se dice, no hay muchos registros al respecto, de que los españoles le cortaban la lengua por hablar el kunza y los obligaban a hablar el castellano, a aprender a hablar el castellano. Bueno, sin lengua, convengamos que ya poco podía hablar. Poco se puede hablar. Pero fíjate tú, ¿no? Es una leyenda de que les habrían cortado la lengua. Hay algunos escritos que dicen que sí. ¿Ya? Hay algunos escritos. No hay nada en concreto como para decir es, o fue así, ¿ya? O fue así. Pero existe información al respecto. Y lo otro complicado o feo que yo le veo, ¿ya? Es cuando llegaron los chilenos. Después de la Guerra del Pacífico, llegaron los chilenos. Esta naciente, país naciente. El país naciente. Pero después de la Guerra del Pacífico, ¿no es cierto?, llegaron los profesores, llegaron los gobernadores, alcaldes, toda la gente, el aparato político llegó y también militar. Y resulta de que allá, para poder trabajar en el ámbito o en el aparato político chileno, alcaldía, concejal, etcétera, etcétera, se le exigía hablar español, ¿ya? Y si no hablaban español, no pertenecían o no entraban a trabajar ahí. Los profesores, y esto yo te lo cuento porque tengo pariente, una tía abuela, que debe tener ya cerca de los 100 años, y ella contaba de que cuando iba al colegio y se ponían a hablar kunza, el profesor con una varilla, a varillazo limpio, les hacía hablar castellano. Entonces se fue perdiendo primero, ¿no es cierto?, por la fuerza bruta que pusieron los españoles, y después, ¿no es cierto?, por la fuerza política que empezó a poner el Estado chileno, y los profesores, de mala forma, a varilla limpia. Hoy día, en las escuelas, ¿se habla el kunza de la zona del Loa? Se está tratando de hablar eso. ¿Se está tratando o se está enseñando? No, ¿A los niños? Sí, a los niños, pero no se enseña mucho. ¿Por qué? El problema del kunza es que se ha escrito, porque se han encontrado, aparte de los antropólogos al fin de 1800 que empezaron a escribir libros, ¿ya? Empezaron a escribir palabras, y eso se empezó a recopilar y se creó ¿Un diccionario? Este diccionario unificado de la lengua kunza, ¿ya? Interesante. Donde hay muchos. Pero un lenguaje, Máximo, un lenguaje es más que un significado. Hay una cosmovisión, hay una manera de ver el entorno. ¿Ya? Y aquí ¿Tú me puedes hablar de eso? ¿De cuáles serían las características? Claro. ¿Cómo el kunza o cómo el pueblo Lican Antay a través del kunza ve su entorno? Es muy similar en todos los pueblos originarios, ¿ya? La cosmovisión. De partida, no existían dioses. En el pueblo nuestro no existen dioses, pero sí hay un gran respeto hacia la naturaleza y hacia lo desconocido, donde no tenemos explicación. Por ejemplo, el sol, de dónde viene, la tierra, cómo es, ¿ya? ¿Pero el sol es un dios? No, no es un dios, perdona.
No, pues no es un dios. ¿Ya? Y ¿Pero esa lo es la veneran gran... de alguna forma? Tampoco se le venera, pero sí se le respeta mucho y se le da mucho agradecimiento. Venerar para mí, ¿no es cierto?, es rendirle pleitesías. Pero No. en su ceremonia se le reconoce como un ente generador, digamos. Exacto, como un ente generador, como es el agua, como es la tierra misma, Exacto, como es el sol, como es el aire, claro. ¿ya? Como elementos que son generadores de vida, generadores de vida. Entonces se les respeta mucho. Por ejemplo, allá existen los cerros o los volcanes, y el volcán más grande es macho, y el más chiquitito es una hembra, Sí. ¿ya? ¿Y por qué se da el atribuirle el hombre y la mujer a los cerros en este caso? Porque el hombre es el más grande, lo más fino, lo más pequeño es una mujer. Entonces siempre lo asocian como el volcán es más alto, ¿ya? Es más bajo, es más robusto. Y en este Entonces, caso, macho. ¿cuáles serían? No es que sea hombre, es macho. Es macho. Y en otro caso sería La mujer o la hembra, ¿ya? Es la hembra, porque es más finita, más bajita. ¿Y esos volcanes cuáles serían? Por ejemplo, hay muchos volcanes. Se cuenta de que el Lascar, un par de volcanes sí, que hay. el Lascar, que está cerca de Socaire, San Pedro de Atacama, un poco más hacia el suroeste, es gigante. Y se dice que es el padre de todos los volcanes que están en la zona de la Licana. ¿Qué es la Licana? Es una palabra kunza que significa territorio. ¿Y cuál sería el volcán hembra ahí, en ese contexto? Ahí, a ver, un volcán o un cerro hembra. Ya no está en el sector porque hay una leyenda también al respecto, ¿ya? Que es media trágica, amorosa, trágica. ¿Ya? Te la voy a contar así bien en resumen un poquito. Que es es un cerro, a ver, está involucrado el San Pedro de Atacama, ¿ya? El Janique, que es el hermano de San Pedro, que están juntitos los dos. Y un poco más allá está el Lascar, que es el gigante, y el volcán de que es la hembra, que ya no está en ese lugar. Te cuento una historia al respecto. ¿Que se habría movido, me imagino? Claro, sí. Te cuento una historia. Se dice que el Janique con el San Pedro, que están juntitos, ¿ya? Son... Préstame este. San Pedro y Janique están juntos, ¿ya? No sé si lo alcanzo a ver. Sí. ¿Sí? Ah, claro, ahí se ve. El que está primero es ese, ¿ya? El más imponente, el que está Hay un primero. cerro grande, puntudo, ese es San Pedro, y al lado está el Janique. Atrás. ¿Sí? Atrás, ¿ya? Es el Janique, como que no tiene la punta. Y resulta que ellos se enamoraron de un cerro que estaba por ahí cerquita, que era más finito. Viene el Lascar, se enoje y les manda una bomba, una erupción gigante, donde una de las piedras o bomba que tiró le cayó al Janique y le cortó la cabeza. Por eso está medio truncado, ¿ya? Claro. Y a ese le llaman el descabezado, ¿ya? Mira. El descabezado. La manera de vivir del pueblo Licanantay ¿son nómadas o son trashumantes? ¿Son de aldea? Más bien son de aldeas, sí. ¿Ya? Claro, en sus orígenes eran transhumantes porque buscando la comida del ganado y de un lugar para otro, buscando el curso de las aguas y todo eso. Pero ya después, cuando se hicieron agricultores y empezaron a trabajar el ganado, el cultivo, ¿ya? La llama alpaca, que son los animales típicos, ¿no es cierto? El guanaco, esos son silvestres y ellos los empezaron a domesticar. Con la lana de ellos empiezan a hacer sus vestidos, con su cuero empiezan a hacer su ropa, sus zapatos. Y después, ¿no es cierto?, se han dedicado principalmente a la agricultura en general, donde está la papa, ¿ya? Está la zanahoria, está la pera de Pascua, no sé si usted sí. Ya la pera esa también, ¿no es cierto? Y todo lo que es hortaliza, empiezan a trabajar ellos ahí y ya se asientan
definitivo y casi no salen. Hay un montón de pueblos separados unos de otros. ¿Alguna característica en relación a cómo eran las aldeas? Por ejemplo, ¿los cementerios estaban dentro de las aldeas? Algo retirado, ¿ya? O bien el cementerio apareció con los españoles, ¿ya? El cementerio apareció con los españoles. Pero había un lugar antes, en las aldeas del pueblo originario Licanantay. En el desierto se le... Fuera del lugar donde vivían. Fuera del lugar que se... No en el mismo lugar. No en el mismo lugar. ¿Y se distinguen otros espacios en esas aldeas? Lugares ya sea de esparcimiento, lugares donde se juntaban ciertas personas mayores, entiendo. A ver, son un montón de caseríos, ¿ya? Y todos interactúan, pero no hay un lugar de... Disculpa, cuando hablas caserío, estás hablando de aldea. Son casas, casas. O sea, una aldea son varios caseríos. Son varias casas, claro, sí. ¿Ya? Son varias casas. Entonces, se juntaban, ¿no es cierto? Y eran más o menos todos familiares, y en el fondo eran todos familiares. Así iban creciendo. Iba creciendo. Ok, y me dices que el cementerio queda afuera. Un poco retirado, perfecto. Pero como cementerio como tal aparece con los españoles. Sí. Antes se les enterraba en el desierto. Y aquí hay un detalle con el Gustavo Lepage, con el arqueólogo Gustavo Lepage, que entre paréntesis es muy poco querido en esa zona. Sí, porque ellos levantaron muchas cosas. Empezó a sacar como loco, ya lo que encontraba, toda la cultura material, llamémoslo así, ya histórica, y gran parte de esos elementos que encontró, incluso cuerpos, fueron sacados de Chile. ¿Ya? Ya, pero estaban en el desierto. ¿Y en lugares visibles del desierto? No tan visibles, pero sí muy conocidos por la gente del pueblo. Ahora, ¿por qué te pregunto por los cementerios? Porque para mí tiene estrecha relación con la religión, con esto de... había una creencia en otra vida. ¿Cómo se relacionaban con el después de la muerte? Hay una creencia, ¿no es cierto?, de que existe el fallecido cuando se va, ¿ya? Llega un momento y regresa. Y hay una tradición que lo dejaron los españoles, que es para el 1 de noviembre. ¿Cómo? Hay una tradición. ¿Pero es una tradición de los Licanantay o es de los españoles? De los Licanantay, ¿ya? Que ellos siempre recordaron a sus antepasados, ¿ya? Siempre lo recordaron, y con los españoles, aprovechando ese recuerdo, esa forma de recordar a los antepasados, pusieron y lo agregaron al día 1 de noviembre, el Día de Todos los Muertos. Sí. Entonces, se acomodaron a ciertas costumbres que a esa los costumbre. españoles. Entonces se acomodaron de tal forma que los Licanantay, que antes hacían sus rituales en forma separada o familiarmente, muy para ellos, lo hicieron un poco más público, y en sus casas, que empezaron para esa fecha, el día 30, 31 de octubre, ¿no es cierto?, preparaban una mesa, donde a la cabecera ponían el plato preferido de los fallecidos. Y ahí ponían todas sus cosas que eran sus recuerdos, y lo dejaban ahí, pensando y diciendo de que siempre regresaban estos fallecidos en el momento que ellos fallecieron, la fecha que fallecieron, regresaban, ¿ya? Pero como era muy disperso, ¿no? Entonces todos los juntaron para el día 1, que era más fácil. Sí. Y después, al día 1, recién se sentaba la familia a cenar. En la noche, en la víspera, les dejaban a ellos para que ellos vinieran a comer su plato preferido. ¿Lo definirías como un pueblo pacífico o como un pueblo más conflictivo? No. En relación a la interacción que tuvo con los demás, pueblos. Sí. Yo te diría bastante pacífico. Pacífico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se reconocen guerras entre poblados de ellos, ¿ya? Tampoco guerras contra los incas, ni contra la otra cultura, la Tiahuanaco, ¿ya? Sí. Los aymaras, ¿ya? Tampoco. Sí, hay
guerras, peleas con los españoles. Sí. Y hay un héroe, llamémoslo así, Lican Antay, Panir el apellido, que se sublevó contra los españoles. Y esto obviamente a traición de un cura que lo cita a la iglesia y lo entrega a los españoles, lo apresan y lo matan. Con Máximo Gallo estamos hablando del pueblo originario Lican Antay o atacameño, como es más conocido. Máximo, ya para ir terminando, ¿cuál es el valor de revisibilizar, de traer al presente lo que hemos estado hablando, la lengua, las costumbres, considerando que hoy estamos en una sociedad que es tan diferente a la sociedad que según los antecedentes uno maneja, vivían los Lican Antay? ¿Cuál es tu opinión? El valor que tiene, ¿no es cierto?, es recordar y atraer nuevamente al presente la historia de los pueblos originarios, pero en general, ¿ya? ¿Por qué? Por sus costumbres, por sus costumbres, por ejemplo. ¿Cuáles costumbres? En el caso de los mapuches, que es el más típico, su lengua, ¿ya? Su cosmovisión de cómo ven la vida y la interacción entre el humano y todas las especies vivientes. Pero en el caso de los atacameños o Lican Antay, igual va por ahí, ¿ya? Igual va por ahí. ¿Se asemejan los originarios? Muchos se asemejan, ¿ya? En que es recoger o retraer nuevamente ahora todo lo que se vivió en esa época, pero teniendo el respeto hacia la naturaleza. Se respeta mucho el agua, se respeta la tierra en sí, se respeta los animales. Siempre cuando el Lican Antay quiere hacer o sacar algo de la tierra, un fruto, sacar greda, ¿ya? Le pide permiso a la tierra, le pide permiso al árbol, que le va a sacar algo. Le va a sacar una hoja, le va a sacar una flor o le va a sacar tierra. Le pide permiso. Se le pide, ¿no es cierto?, siempre al alba, cuando se va a hacer la época de la cosecha, o se va a hacer la limpieza de canales, o se va a hacer el enfloramiento de los animales, ¿ya? Limpieza de canales se hace más o menos en octubre, que es preparar los canales por las lluvias que llegan, y todos los canales que llevan el agua estén limpios, para poder regar a todos los demás, ¿ya? Cuando se hace el enfloramiento es más o menos la época de primavera, que es el periodo de apareamiento y todo ese asunto, ¿ya? Entonces también se marcan los animales, se le hace unos hoyos en la oreja y se le ponen pompones de lanas, ¿ya? Y eso es para controlar, saber qué animales son los míos, qué son los animales son los tuyos, para que no exista confusión. Ahora, este campo de acción, según tu opinión, ¿es capaz de introducirse en elementos de la sociedad actual, de la ciudadanía? Está entrando. Porque al final ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Está entrando. ¿Logra entrar en las ciudades, por ejemplo? ¿O en las ciudades, no las ciudades grandes, tal vez las ciudades medias, pequeñas? Sí, logra entrar, y ya se está recuperando muchísimo lo que es el Lican Antay, sus costumbres, ¿ya? Se está recuperando. Por ejemplo, como te digo, el agradecimiento a la Pata Oiri, que es la Pachamama. Que vendría siendo, ¿ya?, la madre. Pata Oiri, palabra kunza. Pata Oiri. Oiri. Pata Oiri. ¿Ya? Con H. Pata 2T, Oiri con H, ¿ya? Que es la madre tierra. Se le agradece, siempre se le está agradeciendo. Es más, por ejemplo, cuando cualquier fiesta, cumpleaños, lo que sea, ¿ya?, y nos vamos a servir una copa de vino, un licor o agua, antes de tomar el primer sorbo nosotros, le damos a la Pata Oiri, ¿ya? Antes de comer cualquier bocado, sacamos un pedacito y se lo damos a la Pata Oiri en agradecimiento. Máximo, la verdad es que ha sido un gusto escuchar tanta cultura y tanto conocimiento tan importante. ¿Te gustaría agregar algo en base a lo que hemos conversado
pueblo aborigen atacameño, o más bien dicho, Licán Antay. Mira, a mí me encanta hablar de mi pueblo, ¿ya? De mis orígenes, a pesar de que no tengo parientes reconocidos que sean de ese lugar, ¿ya? Pero me encanta hablar de ello porque es un pueblo que no está muy invisibilizado, ¿ya? Recién se están dando a conocer un poco a los tropezones, pero estamos dando a conocer. Y me gusta hablar de mi pueblo porque tiene mucho, mucho para entregar en cuanto a cultura, la misma lengua kunza, ¿ya? Que se puede hablar, hacer una parte, ¿no es cierto?, de su cosmovisión, de sus costumbres, de sus vestimentas, sí, que también es muy distinta. Sí, me encantaría, mira, que ya en el segundo capítulo pudiésemos hablar de gastronomía, medicina. Tantas de esas cosas que se pueden hablar, ¿ya? Dos cosas. Una, hoy día San Pedro de Atacama es sinónimo de turismo. Y de turismo extranjero, o sea, bastante alejado a lo que hemos estado conversando. Y algo que se me quedaba en el tintero, hoy día los jóvenes ¿se están quedando en la zona o están yendo a ciudades más grandes? No, se van a las ciudades más grandes a estudiar. Exacto. Pero sí están regresando. ¿Y hay una identidad? Sí. En Antofagasta, por ejemplo, hay una agrupación donde se juntan la gente que va a estudiar. Hay un internado de Licán Antay, ¿ya? Y en otros lugares también existen agrupaciones, como el de nosotros, y aquí habemos más o menos en la cuarta región, somos poquitos, pero habremos unos 20 personas, o 20 familias, mejor dicho, ¿ya? Y tratamos de juntarnos, de ver algo, ¿ya? Y siempre tratamos de aportar, de darnos a conocer. Vine con este sombrerito porque este es el que nos caracteriza en cierta forma, el pueblo Licán Antay. Lindo sombrero. Oye, Máximo, te agradezco un montón. Muchas gracias. A ti, Guillermo, por haberme invitado, por tener esta grata conversación. Más adelante estoy a tu disposición. Sí, de todas maneras, vamos por una segunda. Y ahí a lo mejor viene mi señora. Mira, estaría bueno. Porque ella es Licán Antay 100%. Estaría bueno. Un gran abrazo y muchas gracias. Para ti, muy amable. Gracias. Estén muy bien. Igual.